Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Les recordamos a todos que pueden participar en este programa y que sus interacciones van a aparecer en pantalla. No todas, pero algunas de ellas, así que esperemos que aparezca la suya. También contarles que hoy día vamos a hablar, por supuesto, de la fuga de Nicanor Boluarte, de la fuga de Michael Ortecho, de la fuga de todos aquellos que tienen que responder a la justicia y que por alguna razón no son hallados por la Policía Nacional. Pero también desde el Congreso, el poder de destrucción que está teniendo el poder legislativo parece que no tiene límites. Ahora, como dice la portada de la República, quieren desaparecer a la Junta Nacional de Justicia porque no pudieron contra ella. Entonces, lo mejor que pueden hacer es desaparecerla por completo. Todo esto en este programa, pero primero tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a lo nuestro. El Congreso de la República. A trompicones ayer, la Junta de Portavoces votó a favor de que se introdujera un proyecto de reforma constitucional para hoy. Miren, reformar la Constitución no es una cosa frívola, banal, algo que haces cuando estás apuradito. Se necesitan 2 legislaturas y 87 votos en cada una. Esta semana no se lograron los 87 votos para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores, pero sí se logró los 87 votos para modificar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Envalentonados entonces, ayer introdujeron, por favor, el titular, este proyecto. Congreso amplía agenda para incluir el proyecto que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y elimina la Junta Nacional de Justicia. Esta famosa Escuela de la Magistratura es un engendro creado por el Congreso para desaparecer a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque los congresistas no quieren que el Poder Judicial sea independiente, no quieren que el Ministerio Público sea independiente, no quieren que haya una institución realmente autónoma que elija jueces y fiscales y que les aplique medidas disciplinarias. Eso no lo quiere la señora Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación, y es la promotora de este proyecto, que le entrega al Poder Judicial y al Ministerio Público, al final del día, la selección de sus propios miembros. Increíble, pero, y acá viene lo importante y lo que se empata con el sistema electoral, le quita a la Junta Nacional de Justicia, que desaparece, creando esta supuesta escuela, lo que hace es quitarle la selección y designación del jefe de la OMPE y la RENEC. ¿Y se lo pasa a quién? Al Senado. Al Senado. Es decir, los congresistas van a elegir al jefe de la OMPE. Ese es el proyecto que va a reformar no menos de 10 artículos de la Constitución. De esto hemos hablado en este programa hace meses y les hemos explicado varias veces que esto es una barbaridad. Pero ahí estaba, listo para ser debatido en el Congreso, como la legislatura se acaba en diciembre, el 15 de diciembre, a trompicones lo tenían que meter hoy, para que en el próximo marzo lo voten en segunda votación y tengan todo listecito para controlar el sistema electoral, para controlar el sistema de justicia. Hace año y medio, o más tal vez, que la Junta Nacional de Justicia no hace sino defenderse de los embates de este Congreso. Acusaciones constitucionales absolutamente frívolas y falsas. Destitución e inhabilitación de sus miembros por parte de este Congreso, restituidos por el Poder Judicial. La necesidad de disolver toda la Junta en un momento. Sacarlos a todos, ¿no se acuerdan? A todos. Por una supuesta falta grave que no está legislada en la ley y que hasta ahora esa ley no es modificada para establecer una tabla de faltas graves. No, mejor desaparecemos la Junta.
Dicho sea de paso, el proceso de selección de la junta que va a entrar ya concluyó, ya juramentaron, un proceso opaco, sin ninguna transparencia, con Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, mintiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que no hay ninguna denuncia, que el proceso ha sido muy transparente y muy claro. Todos sabemos que eso es falso. Pero para este Congreso, ese proceso amañado no es ni siquiera suficiente garantía de que pueden controlar la Junta Nacional de Justicia. Necesitan controlar la OMP y eso tiene que estar en manos políticas. Los congresistas que van a ser elegidos por ustedes en el 2026 van a controlar el órgano que administra el proceso electoral en el cual sus partidos son elegidos. ¿Ustedes pueden creer esto? Bueno, esto es el Perú. Recordemos lo que ha pasado, por si acaso, con el Jurado Nacional de Elecciones, para que vean que esto es parte de una cadena de hechos. Esto ya lo explicamos ayer. Congreso aprobó el dictamen para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no sea elegido por el Poder Judicial. Y ahí sí lograron 87 votos. Esto también es modificación de la Constitución, ojo, con las justas. Les falta la segunda votación. Hoy van a votar lo de la Junta Nacional de Justicia. Están envalentonados porque ya tienen los 87 votos. Y la segunda votación vendrá en marzo del próximo año. Así avanzan. Pero no es lo único que está pasando en el Congreso. Hay una bronca gigantesca con el tema de la minería informal. Ayer tuvimos un invitado, lo vamos a explicar nuevamente y muy rápidamente. Desde el año 2013, el Estado peruano ha estado tratando de formalizar al minero que francamente está en la ilegalidad. Toda la legislación que existe para la pequeña minería o la minería artesanal finalmente no aplica a este tipo de minería de oro, que no es pues tan pequeña ni tan artesanal, y que se desarrolla en lugares donde simplemente está prohibido hacer minería, como los cauces de los ríos, donde meten dragas, ¿no es cierto? Deforestan la selva, etcétera, etcétera. No se puede hacer minería en algunas zonas protegidas, no se puede hacer minería en los cauces de los ríos. Desde el año 2017 se crea un registro, ¿ok?, que iba a terminar el 2019, por 2 años. Registramos a todo el mundo para que puedan seguir haciendo lo que hacen, nadie los va a tocar, mientras se formalizan. ¿Ok? Patente corso. Podían hacer lo que les daba la gana porque tenían el papelito que dice Reinfo. ¿Ok? Ese papelito sigue vigente hasta el día de hoy, 2024, que tenía que haber vencido el 2019. Este Congreso lo ha prorrogado, pero vence el 31 de diciembre. El 31 de diciembre vence y toda la minería formal del Perú, la que sustenta el presupuesto público del Perú, pues son los primeros contribuyentes del Perú. Toda la minería formal le dice al Estado peruano: no puedes mantener esta situación. ¿Ok? ¿Por qué? Y voy a explicar el problema rapidito y todos me lo van a entender para cuando les hablen de minería ilegal, informal, entiendan cuál es el problema. Si yo soy un concesionario formal, tengo una concesión minera, yo puedo ser dueño de la superficie o puedo no ser dueño de la superficie. ¿Ok? A mí el Estado lo que me da es el derecho de explotar el subsuelo para sacar mineral. Ese mineral es de propiedad de la nación porque es un recurso natural. ¿Ok? Clarísimas las reglas, clarísimas las reglas. Entonces, yo tengo mi cuadrado, me dan mi cuadrícula, grande, ¿no? Son muchas hectáreas, ¿no? Y yo todo lo que está debajo lo puedo sacar. Pero resulta que yo no tengo la posibilidad de explotar toda esa área, porque no tengo la inversión, los recursos suficientes, exploto un área, voy sacando, ¿ok? Todo el resto del cuadradito me lo comienzan a invadir. Y esa invasión es la minería ilegal, que va a sacar oro porque saben que si yo soy una mina de oro, al lado mío hay otra veta y también es probable que haya oro, ¿no? ¿Qué es lo que le pide el Estado a ese minero informal? Que tenga un pacto
con el dueño de la concesión para que el dueño de la concesión le deje explotar. Esos pactos no existen, porque el dueño de la concesión dice, no señor, de ninguna manera, yo no voy a hacer un convenio con un informal. Y además yo no quiero ser su socio, yo no quiero trabajar con él, yo no quiero nada. Es un problema de derechos de propiedad y derechos de posesión y administración de concesiones del Estado. ¿Qué puede hacer el Estado? Puede decirle al concesionario, te voy a encarecer tu concesión si es que no la explotas íntegramente. Con lo cual generas un incentivo para que ese concesionario le diga a todos los que están ahí, bueno, tú explotas, yo exploto, explotamos todos juntos. Entra nomás. Esa es la solución al final del día. El Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley de minería artesanal, pequeño minero y minero artesanal. Se llama MAPE, así le dice. Este proyecto de ley lo mandó ayer. Supuestamente ya no se prorrogaría el reinfo, hay que aprobar ese proyecto de ley. Pero ese proyecto de ley tiene que pasar por comisiones, no lo van a exonerar en el trámite de comisiones, etcétera, etcétera. Y en realidad no resuelve mucho, porque no resuelve el problema del cual estamos hablando. Y prorroga una suerte de transitoriedad nuevamente hasta junio. Entonces patea el problema. En el Congreso hay dos posiciones claramente establecidas. Los que están con la minería ilegal, que está acampando en la puerta del Congreso y la policía no les hace nada, ningún problema, ahí sí pueden acampar. Y los que están con la Sociedad de Energía, Minería y Petróleo, que dicen, no señor, no se prorroga el reinfo, pero el proyecto de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo es insuficiente. Y ahí entienden ahora mucho mejor el comunicado de Fuerza Popular. Fuerza Popular quiere formalización minera, dicen, pero dicen que el proyecto del señor Mucho no formaliza, mantiene como ente rector a los gobiernos regionales que no han dado resultados tangibles, los mantiene por 6 meses y luego los centraliza todo el gobierno central, no permite hacer un real seguimiento y control de la actividad minera en nuestro país. Eso ya estaría policial, ojo, ¿eh? Pero bueno, lo curioso es que van a llamar al señor Rómulo Mucho para que se presente hoy al Pleno, y esto se aprobó anoche, y así tomar las acciones de control político relacionadas a su permanencia en el cargo, en mayúsculas, cuestionando también sus decisiones sobre Petroperú. Pero ahora le avisan a los ministros que no le gustan a Keiko que los van a votar por comunicado. Interesante, así están las cosas. Pero no creo que lo saquen, como tampoco creo que saquen al ministro de Martini. Por favor, lo siguiente. Congreso presenta moción de censura contra el ministro de Desarrollo Julio de Martini por caso Caliwarma. Miren, el caso Caliwarma es un escandalazo. ¿Por qué? Porque este señor ministro, en ese entonces, cuando se contacta a este proveedor tan querido por la señora presidenta, era el viceministro. La presidenta era la ministra. El actual vocero de la presidenta de la República era el jefe de Caliwarma. ¿Y cuál es el caso de Caliwarma? Por si no han seguido la historia. Hace 2 semanas, Punto Final publicó un reportaje en el cual se probaba que las conservas de un proveedor de Caliwarma, Frío Inca, ¿no? Eran de carne caballo. Que no mata, claro, pero que no engorda. Es decir, no son aptas para el consumo humano. No es la mejor proteína que le puedes dar a un niño. Es la peor que le puedes dar a un niño. Un niño que necesita la mejor proteína posible. Pero este fin de semana la cosa se puso peor, porque no solamente no son aptas para el consumo humano, sino que son tóxicas. Y eso ya es más grave. Hongos, larvas, en fin, bichos de todo tipo. Obviamente la Fiscalía ha procedido a la incautación, que está muy bien, porque se trata de proteger ya la salud y la vida de los niños. Y hay procesos penales, administrativos, etc. El señor ministro del MIDIS va a ir al Congreso, seguramente. Va a dar explicaciones, van a hacer un escándalo. Pero salvo que le quieran mandar un mensajito a Dina,
como diciéndole, sí, tu ministro Adriancien tiene razón, te vamos a vacar pronto, yo creo que no van a tocar a nadie. Esto es simplemente un poquito de espectáculo para que ustedes crean que son oposición. Pero no lo son. El sostenimiento de Dina Boluarte en el poder depende exclusivamente de la voluntad del Congreso y esa voluntad no ha cambiado. Por aquí y por allá. En toda la gestión de Dina Boluarte, ¿ustedes saben cuántos ministros han censurado? Uno. Uno. El de Interior. Nada más. Y a este ni lo tocan. Ni lo tocan. Pese al escándalo que está sufriendo en este momento la Policía Nacional. Escándalo que la presidenta ayer quiso tapar. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos con eso, no se muevan. La Policía Nacional tiene muchísimos problemas y las autoridades que lideran a la Policía Nacional no están dando la talla ni remotamente. Y no me refiero solo a los casos más sonados de feminicidio de los últimos días, por los cuales la presidenta ha dicho que no se puede manchar a toda la Policía Nacional por unos malos elementos. Perdón. Estamos hablando del caso de 3 suboficiales de la policía que ejecutaron una violación en manada contra una pluralidad de víctimas y que luego uno de ellos, el mismo policía, ¿no es cierto?, termina matando y descuartizando a una joven, cuando la institución estaba advertida y no hizo absolutamente nada por separar a esas personas. Y sus cómplices, yo no sé si siguen en actividad, nadie ha aclarado hasta el momento, los cómplices de la violación en manada. Y cuando la familia fue a presentar una denuncia no se la recibieron, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, a esa misma policía se le escapan las tortugas. Se le escapan las tortugas. Por favor, Nicanor Boluarte, claro, inteligencia de la PNV, pierde el rastro de Nicanor Boluarte. No realizaron seguimiento en los días claves, no tenían idea dónde estaba, se les perdió, se les perdió. Y ayer la señora presidenta, como les conto, tuvo una presentación en Palacio de Gobierno, no habló de su hermano, si tenemos la siguiente nota, por favor, no habló sobre su hermano, pero habló sobre la estupenda policía que tenemos, ¿no? Y habló de Sheila Cóndor, habló del efectivo policial que se quitó la vida, ¿no es cierto? Que se quitó la vida, no sabemos, porque han contaminado tanto la escena del crimen que es imposible saberlo. La misma policía tan profesional que ayer respaldaba a la señora Dina Boluarte y el ministro. Es que si la cabeza, ¿no es cierto?, no da la talla, el cuerpo no da la talla tampoco. ¿O no? ¿Qué más ha pasado, por favor? No ingresará Nicanor Boluarte a la lista de los más buscados, porque no se cumplen las condiciones, ha dicho el señor Adriancén. A Vladimir sí, Vladimir no nos cae. Pero Nicanor, ¿cómo lo vamos a poner en la lista de los más buscados? ¿Cómo la presidenta va a ofrecer recompensa para que le digan dónde está su hermano? ¿No? Por Dios. Es increíble. Ayer han soltado a todos los ministros, vivienda, trabajo, producción, a hablar maravillas de Nicanor, al de salud, a rajar de las autoridades judiciales, ¿no es cierto? Y pobrecito Nicanor. Una politización. A ver, repasemos. El señor, ¿qué hacía? El señor te ofrecía ser prefecto o subprefecto. Y la resolución la firmaba su hermana, que es presidenta de la República. Ya, no necesitas ser un genio para saber que eso se llama tráfico de influencias, ¿verdad? Sí, pero no es organización criminal, porque ahora el tráfico de influencias no está como tipo penal dentro de la organización criminal, lo que tú quieras. Pero no puedes salir a defender eso, pues. Es muy grotesco. Y para que vean que se les escapan las tortugas, la policía no ha sido capaz
no ha sido capaz de detener a una persona que está en silla de ruedas. También se les escapó. Y es el caso del congresista Michael Urtecho. ¿Ok? Ya todas las apelaciones han sido absolutamente superadas. Terminó el proceso. El ex congresista Urtecho y su esposa Claudia Vanessa González están sentenciados, él a 22 años y 5 meses y ella a 28 años de cárcel. Podemos discutir horas si esta es una sentencia justa por el quantum de la pena. Yo creo que es absolutamente exagerada porque equivale a una cadena perpetua. ¿Ok? Pero que son culpables, ¿ah? Eso no hay discusión. ¿Y de qué son culpables? De mochasueldos, delitos de concusión. Un espejo en el que no se quieren mirar los actuales congresistas. El Congreso tiene 13 casos identificados por los medios de mochasueldos, de concusión. Y la mayoría de ellos denunciados ante la Fiscalía de la Nación. Lo que es para uno es para todos. Se demoró 10 años el proceso. Pero hay que recordar que Michael Urtecho, cuando se descubre el tema, es inhabilitado por el Congreso por 10 años a ejercicio de función pública y es desaforado para que siga su proceso. ¿A los actuales? Los actuales están tratando de cambiar al Poder Judicial. No que lo saquen a ellos, sino cambiar a los jueces. ¿Ok? Bueno, el señor Urtecho está no habido y está en una silla de ruedas. O sea, su desplazamiento es difícil, notorio, y la policía no lo vio. No lo vio y desapareció. Creo que la Policía Nacional pasa su peor hora, ¿no? Sea por su participación en feminicidios, sea porque se le escapan las tortugas, esto ya es risible, francamente. Que no puedas vigilar a una persona parapléjica y que se te escape. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del caso de la fiscal Elizabeth Peralta y sus vinculaciones con el caso Chibolín. Ustedes saben que no he podido seguir mucho este caso porque para mí es una especie de telenovela muy complicada con personajes muy estrambóticos, por decirlo menos. Pero sé que hace las delicias del público y hay que hablar un poco de la aplicación de la ley penal y de la justicia, por supuesto. Vamos a estar con el doctor Benji Espinosa. Pausa y volvemos. Y estamos de regreso. Vamos a conversar con el doctor Benji Espinosa. Él ha venido como abogado de Elizabeth Peralta. Ustedes saben, él tuvo un papel también crítico y dramático, habiendo sido abogado de Pedro Castillo. Él renunció a su defensa el mismo día que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, del cual él jamás fue advertido. Es la primera vez que nos vemos en persona. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Nunca nos hemos visto en persona, siempre nos hemos visto a través de la pantalla. Pero fueron, hay que recordarlo, momentos muy dramáticos, ¿no? Sí, y la primera entrevista que usted da, nos la da a mí, Augusto Álvarez, Rodríguez, que estábamos saliendo en vivo. Usted nos dijo que había renunciado a la defensa y que no entendía qué cosa estaba pasando. Sí, yo recuerdo, gracias primero, en primer lugar, Rosa María, por esta gentil invitación. La verdad es un gusto conocerte en persona
Y por supuesto, la primera entrevista que doy telefónica es a ustedes, en donde muestro mi estupor. Yo estaba estupefacto, asombrado, patitizo, no sabía qué había pasado, porque mientras yo levantaba mi papel, mientras me estaba preparando con unas citas de Platón y Aristóteles, la República, la política, el presidente estaba leyendo una un discurso de disolución del Congreso y cambiar el régimen y el estado de cosas. Me sorprendió sobremanera porque yo he sido siempre, sobre todo, un hombre de derecho. Claro, y además usted nos contó ese día que hasta la noche anterior, con un equipo, o sea, ustedes no son un equipo, sentados, habían discutido la defensa del presidente, habían armado la estrategia, cómo se iban a presentar, o sea, lo que hace un abogado normalmente, su trabajo profesional. Se había retirado a dormir y a la mañana siguiente, como tú dices, estaba afinando ya el alegato y el presidente está dando un golpe de Estado. Sí. Lo van a citar como testigo probablemente. Me citaron como testigo, te cuento, Rosa María, tanto en la Fiscalía de la Nación como ante el Congreso. Claro. Acudí en ambas oportunidades, expliqué todo lo que tenía que explicar, porque estuvimos el doctor Pepe Palomino Manchego y yo iba a hacer la parte penal, Claro. el doctor Pepe Palomino Manchego la parte constitucional, y el Obvio. presidente, un buen discurso que se le había hecho. O sea, estaba todo listo. Todo listo. Además, te digo una cosa, un día antes, el 6, Habían 4 ministros que habían participado porque ellos también iban a hablar. El presidente tiene derecho a presentar la defensa que él quiera, la Constitución se lo da. Ustedes habían organizado una defensa satisfactoria para usted. Usted creía que no lo iban a vacar. Yo creía además que la defensa en tono, en forma y en fondo estaba bien. Claro. Y sin embargo el presidente nos sorprendió a todos por lo menos los que estuvimos Ahora, trabajando con él. hubo otra influencia, pues, ¿no? Ese es Aníbal Torres y Betsy Chávez. No queda otra, según la hipótesis por la cual se inicia ya el juicio. Se va a empezar el juicio. Es importante porque el doctor Checkley ya saneó toda la acusación. Exactamente. Ya le dio luz verde Qué y largo, ahora está ¿no? abriendo la puerta para el juicio oral, que es la etapa crítica del proceso. Donde lo van a citar como testigo nuevamente, probablemente. No lo creo, porque si no ya me dice, Ya te me hubieran dice ofrecido. en el auto de enjuiciamiento se dice, lo que pasa es que en la investigación citan a muchas personas, Claro, no. y luego depuran y pasan los importantes. Hay 40 testigos, pero yo lo que me extraña de ese proceso es que haya demorado tanto. Van a cumplirse 2 años. Es que el problema es que las fiscalías tienen un problema hoy en el Perú. Uno tiene la policía. Y como bien ha dicho, a la policía se le escapa la tortuga. Ya la liebre ni qué decir. Pero en el caso concreto de la Fiscalía estamos frente a una dramática situación. Primero, en el que, según los datos estadísticos, la gente solo confía el 8%. Ah, no, Es claro. un nivel bajísimo. Nunca se ha confiado demasiado ni en la policía, ni en la fiscalía, ni en los jueces. ¿Ah? Ni los jueces, pero los jueces incluso tienen menos descrédito que los fiscales hoy, lo cual es sintomático. 2, los fiscales creen que metiendo a la gente a la cárcel vía prisión preventiva son fiscales ganadores y se equivocan. 3, los fiscales no usan las herramientas del nuevo proceso penal acusatorio como una acusación directa, como un proceso inmediato. Claro. Si supuestamente a Castillo lo detienen en flagrancia, yo lo que esperaba era, Yo también. vamos al proceso inmediato y en 3 meses sentencia, Exactamente, yo también dije, si es flagrancia. según ellos. Claro, Imagínate. pero digamos, puede ser discutible, ¿ya? Sí. Pero digamos, es flagrancia. Ya. Bueno, entonces, y así pasa. Hablemos ahora de su patrocinada, que es una fiscal que está en una situación desgraciada, por decirlo menos. Ella ha llorado el otro día ante el juez, ha alegado maltrato. No niega su amistad con el señor Andrés Hurtado. Dice que han sido amigos siempre, han sacado fotografías, en fin, videos de momentos pasados en Miami con las hijas del señor Andrés Hurtado. Es decir, que hay una amistad, Sí. que esa amistad está ahí, pero que ella no ha ejercido ningún acto de patrocinio indebido, tráfico de influencias, en fin, cohecho. ¿Qué es lo que está detrás de la imputación? A ella le dicen, usted ha sido fiscal y usted ha favorecido a unos patrocinados por Andrés Hurtado en la devolución de unas barras de oro. Por lo tanto, usted se va a 18 meses a prisión preventiva. Lo que se está discutiendo ahorita es la prisión preventiva. Sí. Prisión preventiva que sufre en este momento Andrés Hurtado, él sí. Lo primero que la gente dirá es, si son cómplices, ¿por qué él está en prisión y ella no? Porque a diferencia del señor Hurtado, que según los jueces, ojo, han establecido no un arraigo suficiente que descarte el peligro de fuga o elusión de la acción de la justicia, la doctora Peralta está en la antípoda, ha hecho todo lo contrario. Desde el día 1 nos presentamos a la Fiscalía
quieren nuestra declaración, la van a tener. Desde el día 1 se entregan 2 celulares. Y hay una discusión sobre un tercero. Ella dice que se le cayó el celular y que su hija lo mandó a arreglar, que no ha querido ocultar el celular. Pero digamos, le descubren un tercero. Y el allanamiento no la favorece. Pero ese allanamiento, Rosa María, permíteme que voy a explicar. Yo creo que es una telenovela, pero una telenovela muy mal contada. ¿Por qué? Es muy enredada, doctor. Muy enredada, pero vamos a hablar sobre el tema del celular, que es el 9. Es un tema muy sencillo. Llega la Fiscalía el 9 de septiembre del 2024 al despacho de la tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos, que es el despacho de la doctora Peralta Santur, el fiscal titular superior. No estaba ahí en ese momento, llega y lo primero que hace la Fiscalía es buscar la autorización del juez para entrar a la Fiscalía. Porque la Fiscalía, como despacho, puede ser una oficina pública, pero el despacho es un domicilio en términos constitucionales. Lógico. Y en consecuencia, si quieren ellos llevarse un papel del despacho de la doctora, tendrían que haber tenido la autorización del juez Checkley. ¿Y no lo tuvieron nunca. Yo ya presenté una tutela para excluir toda la evidencia. ¿Han entrado sin orden judicial? Han entrado sin orden judicial y lo que es peor. ¿Pero bajo qué título? Bajo el título le han llamado Acta de Registro de Oficina Pública. Con eso han querido evitar el control del juez Checkley. Fiscales contra fiscales, digamos. Fiscales contra fiscales, en un abuso completo, luego de tener una investigación secreta. No, ya sé, pero mire, eso es muy torpe como para que no sea intencional. O sea... No, yo creo que la están ayudando. No, yo no creo que la están ayudando, al contrario, yo creo que no conocen la ley. No, entonces la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿Los fiscales supremos que no conocen la ley? Claro, pero son fiscales, ¿cómo no van a saber que necesitas orden judicial? Eso lo sabe un practicante. Exacto, eso es lo clamoroso, que un practicante de derecho, o mis estudiantes de derecho procesal penal, claro, teoría de la prueba, yo les enseño. A ver, estos son los derechos, es muy simple. El derecho a la inviolabilidad del domicilio quiere decir, claro, solo entras por orden del juez, flagrancia delictiva, motivo de sanidad. Nada más. Si ahí están los supuestos, no hay claro, más. Ya, no había flagrancia, no había orden del juez, no había motivo de sanidad. ¿Por qué entraron? Entonces, la atropellaron. Eso en cuanto a su oficina. Y en cuanto a su casa... Y en cuanto a su casa es importante... ahí sí había orden judicial. Ahí sí había orden judicial. Esa es la diligencia del 24 de septiembre. Claro. Es una diligencia en donde lo que se encuentra es... ¿Qué pasa ahí? Le preguntan por el celular que en ese tiempo tenía, que es otro, fuera 920, en fin. Y ahí lo que dice es, ahora no lo tengo porque se me ha caído. Que es una explicación que puede sonar para algunos, no es creíble, para otros verosímil, lo que sea. Pero es un celular con pocos días de comunicación. Y habiendo dado a ella su número, podría levantarse el secreto de comunicaciones. De hecho, el juez San Martín, que es el mayor experto de derecho procesal penal del Perú, sin duda alguna, el juez Manuel Luján Tupes, un gran juez trujillano, el juez Iván Sequeiros, han establecido que esa razón no es una razón suficiente para que la doctora Peralta vaya presa si es que ha entregado sus celulares, siempre claro, ha mostrado buena conducta procesal. Encontraron un ticket de avión, unas instrucciones para borrar el WhatsApp. ¿Qué hacemos con todo ese material probatorio? Es un tema fundamental. ¿Qué ha dicho la posición en mayoría de los jueces supremos? Porque ahorita estamos discutiendo 3 contra 2. La ley dice que tiene que haber 4 votos en un sentido para levantar, para poner prisión o no. Tenemos 3 contra 2. El juez Saúl Peña Farfán lo que va a decidir es si va a los 3 y entonces la doctora Peralta se mantiene libre, o si va acá, 3 contra 3 se llama un juez dirimente más. El punto ahí es muy específico. Y es el hecho específico de que los jueces han dicho, hoy no se puede decir, no se puede afirmar un peligro de obstaculización concreto en la doctora Elizabeth Peralta Santur, porque la Fiscalía no es capaz de decirnos qué celular iba a robar si ella había entregado 2. 1. 2. El levantamiento del secreto de comunicaciones que lo puede pedir la Fiscalía sin que intervenga la defensa de la doctora Peralta, no sé si lo hicieron o no, no he dicho nada. Y 3, lo más importante, la pericia. Ellos quieren decir que la doctora Peralta había escrito de puño y letra esas instrucciones. Ella dice que no es un... Y entonces una pericia caligráfica... Claro, ella dice que esas instrucciones no son de ella. Entonces, ¿que se las han sembrado? No. ¿Qué pasó? Yo le acompaño a la doctora Peralta en el camino, en fin, una persona que no es una persona conocida por ella le da un papel. Ella mete el papel dentro de su cartera. Ingresamos a la diligencia. Doctor, le pasan cosas rarísimas sí, a su patrocinada. Es verdad que yo podría decir que yo no tomaría un papel de un extraño, él lo tomó, pero una circunstancia de mucho resquemor, una circunstancia muy difícil para ella, en su hora más trágica, en la hora más difícil que estar en la encrucijada de los barrotes o la libertad,
La verdad que no es la circunstancia de emoción o de situación de control más Claro, fuerte. pero sobre el fondo del asunto, Sí. ¿ya? Porque yo estoy segura que usted va a hacer todo lo posible. Además tiene una carta a su favor muy importante, que es lo que nos acaba de contar. Un allanamiento sin orden judicial es nulo. Es nulo Exacto. todo lo que se encuentre. Es nulo todo lo que se cuenta. Nulo todo- Y- no hay y discusión. Estamos planteando la tutela, te comento, Rosa María, hay más, pero claro. te voy a decir una cosita más, mira. La ley que también la conocen, porque yo siempre digo, a ver, los fiscales o hacen persecución o hacen cacería, mi cliente la quieren casar y yo no permito que ningún cliente mío lo case. Me parece Para muy bien. empezar. Entonces, la ley dice, en el artículo 84 del Código Procesal Penal, que cuando haces una diligencia, artículo 9 del título preliminar, la defensa se extiende a todo, hasta las diligencias preliminares. Tienes que llamar a un abogado. Bueno, para ese momento, el 9 de septiembre, la doctora Peralta no tenía abogado porque la investigación era secreta. Pero tendrían que haber llamado a un defensor público. Y Alguien. resulta que estos señores fiscales supremos, ¿no?, que están en el pedestal del Ministerio Público, se les olvidó llamar a un defensor público. Y pusieron ahí que como si mi cliente renunciara a la ¿Y defensa. nunca renunció? No, nunca renunció. O sea, tras cuernos, palos. Todo lo han hecho mal. Y vas En a ver el mis acta argumentos en ponen aviso. que ella renuncia y Que- ella no ha firmado y el ella acta. no, y por eso es que estamos presentando una denuncia ante la Fiscalía que corresponda, porque hay además agregados al acta. Que el acta va corriendo así Claro. y hay una partecita en el margen derecho que tiene Claro. otras cosas. El tema de Claro. que renuncia a su abogado está en el margen. Cosas muy curiosas que vienen pasando en la Fiscalía. Oiga, pero Y- eso es una barbaridad. La una señora, yo no sé, aberración. como le digo, no sé si sea inocente o culpable, pero están jugando con unas reglas del juego con las que no se puede jugar, punto. Exacto. Ahora, sobre el fondo del asunto. Vamos al fondo del asunto. Sí. La señora reconoce la amistad con el señor Chibolín. Creo que dijo en un momento que ella creía que era un proxeneta. ¿no? Ella le dan una entrevista dominical y ella dice, yo escuché, ¿no?, que Era- decían que era un proxeneta. Sí. Es lo que dice. Claro que, a ver, vamos a separar dos planos acá. Pero ella es fiscal, ¿no? Entonces, Sí. entonces tú eres fiscal y sospechas que esta amistad que te presentan, ¿no?, se dedica a un delito, porque el proxenetismo es un delito, como que mejor no te acercas a esta persona, ¿no? Digo yo, por prudencia. No es delito tener amigos de dudosa reputación, pues si no iríamos todos presos, pero bien raro, ¿no? Además Claro. es una amistad reciente. Sí, no fue una amistad de mucho tiempo, la verdad. Claro, fue, pero- fue una amistad como pasa. Estas cosas son muy subjetivas. A veces tú conoces un día a alguien y parece que lo has conocido toda la pero vida, digamos, en fin. este señor tenía interés en ella. Ella era Él fiscal. hacia ella, sí, es Por verdad, supuesto. eso queda claro. La ha llevado a Miami. La ha llevado porque la invitó él. La ha hecho pasar tiempo con su familia. Entonces, él estaba interesado en esta amistad y ella no se resistió. Entonces, es verdad además que se ha reunido con la familia, ¿no es cierto? Sí, claro. Siucho? Es Pero- verdad. Hay fotografías de esto. Pero tienen explicación. Sí, puede Sí. ser que querían tomarse un cafecito, esa es la explicación. Pero es muy raro que después esta familia se vea favorecida en un proceso judicial. No, yo ahí tengo que precisar algunas cositas. Lo primero es que lo que se está demostrando es que el señor Hurtado lo que necesitaba de mi cliente era una foto con ella, un video con ella. Hay un video que es terrible en donde el señor parece que Sí. está hablando por celular y está grabándose. Sí. Eso no hacen los amigos. Bueno, mire, Para empezar. las personas que tienen alguna participación en el poder, y ser fiscal es tener poder, tienen que cuidarse mucho. Sí, es Se verdad. lo digo, usted le pasa y a mí también. La gente se nos cuelga. Sí, pues hay un montón de colgaditos que quieren vivir de nosotros. Nosotros nos resistimos, pero ella debió haberse resistido, ¿no? Es lo que yo he conversado con ella, está en un estado de absoluto arrepentimiento de haber dado Me imagino, porque su además- confianza y porque su además amistad a una el- persona que no la valoró como Claro, amiga. ahora el señor Andrés Hurtado, a través de su defensa, ha dicho que va a ser colaborador eficaz, que está evaluándolo y que tiene información sobre la conducta, digamos, ilícita de la señora fiscal. ¿Y ahora qué se hace? Si la tiene, yo lo que voy a decir es que la presente, No. pero tampoco vamos a jugar a los fuegos artificiales de las palabras Sí. que llegan normalmente de supuestos colaboradores arrepentidos y con eso meten presa a la gente, no. Pruébame lo que dices. Si lo pruebas, te creo. Y si no, no. Ahora, la señora ha perdido su trabajo porque está suspendida. Sí, y nosotros no hemos apelado A la su suspensión. apartamento, porque queremos demostrar que no le interesa regresar a la fiscalía Y lo último, mientras dure antes la de irnos, investigación. es el desbalance patrimonial.
Que tiene una explicación, te voy a adelantar dos cosas, Rosa María. Salvo que haya heredado. No, es que ella tiene 40 años en el Ministerio Público. Por supuesto. Y tiene toda una evolución. Hubo un tiempo que ha trabajado gran parte de su tiempo como fiscal provincial y ha tenido una base grande de ahorros. Y vamos a demostrar a la Fiscalía cómo ese dinero, pues la Fiscalía de repente pues se le cae un papel, se filtra, se chorrea la información. No, ella se quejó en la audiencia, sí, claro, con toda razón, me parece, que toda su vida estaba siendo expuesta en los medios de comunicación. Sí. Bueno, es que si tienes de amistad a un personaje de la farándula tan estrambótico, eso es lo que te va a pasar. Sí. O sea, lamentablemente eso es lo que le va a pasar. Y claro, en eso sí tiene responsabilidad. No penal, pero sí responsabilidad. Aceptó Claro, la amistad de una persona. Ella lo que manifestó es, básicamente, o sea, no hagamos de esto un circo ni un show. Es un circo. Es un circo, es un show, lamentablemente, pero por lo menos un circo y un show en el que nosotros no participamos ni promovemos eso. Yo no filtro nada, nunca lo he hecho. Ni como abogado de Castillo, que era el hombre más poderoso del Perú, nunca lo hice. Y fui el primer abogado en presentar una tutela para denunciar las filtraciones de la Fiscalía. Y los de la Suprema decían, filtra la EFICOP. Y la EFICOP decía, no, filtra arriba. Bueno, siempre dicen lo mismo. Se ¿no? tira la pelota. El único caso en el que yo puedo probar quién filtró es el mío, porque ha filtrado la SUNAT. Pero de eso vamos a hablar otro día, porque es la única fuente. Cuando es una fuente única, ¿quién va a filtrar? La fuente, pues. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil detectarlo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. No será la última vez. Vamos a seguir con este caso. Lo que se discute ahora es la prisión preventiva. Nada más. Exacto. Después usted verá cómo continúa el proceso. Por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Y nos tenemos que ir acá, en esta cámara. Pero antes de irnos, es viernes, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Tengan un estupendo fin de semana. No se olviden de compartir este programa. Les traemos contenidos ahora muy diversos. Le ponen like y se suscriben en cualquiera de las plataformas donde nos siguen. Eso ayuda a mejorar el algoritmo y nos ve muchísima más gente. Nos vemos. Chau, chau.